Buenos días a todos y a todas. Le toca el inmenso honor de presentar a Francisco Javier Díez de Revenga. Lo que ocurre es que me ha dicho que sea muy breve para no robarle tiempo de su intervención. Así que, bueno, sencillamente decir que Javier es catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia, doctor en Filología Románica, académico de número de la Real Academia de Alfonso X el Sabio y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia de Buenas Letras de Granada. También es cronista oficial de la ciudad de Murcia. Ha editado a diversos escritores clásicos y contemporáneos y es autor de varios estudios sobre literatura del siglo XX y del siglo de oro. Algunos de sus títulos publicados son La métrica de los poetas del 27, a la novela política, Los poetas del 27, Tradiciones y vanguardias, Miguel Hernández en Las lunas del perito, Carmen Conde desde su Edén, Azorín, Entre los clásicos y con los modernos, y el último, Gabriel Miró, Maestro de la modernidad. Francisco Javier también pertenece a la Junta Rectora del Patronato Carmen Conde Antonio Oliver y, como ya ha dicho Manuel Burllón, es uno de los mayores especialistas en la obra, la figura y el archivo de Carmen Conde, o sea que tenemos hoy una inmensa suerte. Muchísimas gracias, Javier, por tu conferencia. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de este congreso, a Manuel Burllón, a Fran Garcerá, a todos los demás. Gracias también a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Ciencias de la Información, a mis compañeras las catedráticas de Hispanoamericana, que son buenas amigas y que en efecto yo conocí el archivo, el seminario archivo Rubén Darío en la salita donde hacíamos las encerronas en las oposiciones. Podíamos haber cogido de recuerdo algún documento sin problema ninguno y habernos llevado a casa. O sea que milagro sobre milagro. Quiero también agradecer al Patronato Carmen Conde, Antonio Oliver, que me ha facilitado documentación para realizar esto, y por supuesto a la alcaldesa de Cartagena, que ha tenido el detallazo de nombrarme en su discurso. Es una buena amiga desde hace muchos años, no tiene mayor mérito, pero en fin, yo soy de Murcia, ella es alcaldesa de Cartagena y aún así me ha nombrado. Milagro sobre milagro. Bien, entre 1939 y 1946, Carmen Conde vivió en sí misma la intensidad de un destierro interior que coincidió con su propia aventura vital, que sus biógrafos han detallado cuidadosamente. Su poesía, escrita en aquellos años y recogida en varios libros, se manifiesta en intensidades expresivas que están forjando una estilística poética en español especialmente agresiva e innovadora. Carmen Conde establece entonces un modo de hacer poesía que históricamente se le ha reconocido por su indudable originalidad y desde luego por su particular vehemencia. Se trata de una etapa en su obra creadora de indudable personalidad, tras la cual ya en 1947 Mujer sin Edén, su libro más valorado, iniciará otro espacio y otros objetivos conducirán su poesía a un éxtasis creciente. Posiblemente por esta razón, los libros que escribe en esos años de posguerra formalizan y constituyen un periodo que revela un claro exilio interior, un destierro en el que algunos elementos míticos ya en su poesía de aquellos años determinan su singular originalidad, como pueden ser el mar, tan suyo y tan añorado desde la distancia, como puede serlo también la tierra, con la inmensidad de su alrededor, pero también con su intensidad telúrica, y desde luego como lo es la soledad, sentida desde muy adentro, y desde luego el amor, el relato del amor de la eterna enamorada, tan sensible a todo, y el alma y el cuerpo y la personal concepción de Dios y todos los demás que han compartido soledad y han creado concurrencia. Penetramos en una etapa muy compleja y menos explorada que otras zonas de su obra poética, quizá por su propia dificultad, aunque biográficamente la podemos situar con detalle en los lugares en los que se llevó a cabo ese confinamiento voluntario, aunque no tanto, de los primeros años de posguerra.
Pero lo que queda muy claro es que Carmen Conde se refugia, como ha hecho tantas veces con anterioridad y lo hará en el futuro, constantemente en la escritura. Porque la poesía para ella se convierte a partir de ahora en consolación y desde luego en salvación ante la adversidad. Por eso surge su lírica desde una autenticidad nítida, porque nace de la necesidad de la escritora de refugiarse en la palabra y encontrar en ella el destino que ansía y busca. Es una etapa en la que Carmen realiza un claro proceso de introspección que ha de explicar su identidad y su destino, por lo que el esfuerzo es el resultado de una ansiedad constante, de la persecución de un anhelo, sobre la necesidad de alcanzar la gracia en el evidente sentido simbólico que figura en el título del poemario que cierra esta etapa. El poemario que cierra esta etapa, revestido de la manifestación de la ansiedad, como lo es en efecto ansia de la gracia. El universo poético de Carmen Conde se enriquece desde el punto de vista mítico con la presencia de seres sobrenaturales, del ángel y del arcángel, que protagonizan las reflexiones poéticas de estos años de apartamiento y exilio. Pero junto a estos seres etéreos y celestiales surgen algunos elementos que definirán las representaciones poéticas y las palabras de sentido, como son los sueños, las sombras y sobre todo los recuerdos y la memoria de la tragedia colectiva reciente, que ha dejado huella muy profunda en la escritora y que se consagra en sus memorias, que no saben si son colectivas o propias, como hemos de ver más adelante. Las criaturas que pueblan sus poemas adquieren un protagonismo simbólico de una gran complejidad y asumen la vehemencia de las construcciones poemáticas que confecciona la autora en sus horas de soledad. Porque la soledad y el silencio, junto a la evocación del mar, ahora imposible y lejano, y de la tierra, pero también de la luz y el viento, que circunda a la exiliada, formarán parte de su universo poético y lo enriquecerán con intensidad. Desde la indagación especular e introspectiva de la propia identidad al escrutinio de todo lo que la poesía que la rodea desarrolla, Carmen un proceso de búsqueda que pone de relieve su necesidad imperiosa de alcanzar la gracia. Cuatro libros son los que publica, los que escribe en estos momentos. Mío, del año 1941, Ansia de la gracia, Mi fin en el viento y Sea la luz. Mi fin en el viento es del año 47, Sea la luz es del año 47 y Mío se recogerá en ese libro que publicaría posteriormente, Mi libro del Escorial. Constituyen un bloque compacto de la lírica de la desterrada, de la inquieta mujer que define identidades para mostrar desolaciones y búsquedas tantas veces infructuosas, de la creadora de una lírica definidora, de una visión del mundo que surge de la propia intimidad para expresar exteriores del alma de especial complejidad, tanto por la propia pasión eterna como por las circunstancias que modulan la existencia, y con dolor muchas veces, el espíritu de nuestra inquieta desterrada. Ella misma cuenta en sus memorias, Por el camino viendo las orillas, en el capítulo titulado Penosa realidad, cómo se produjo el exilio interior y las consecuencias vitales y personales que provocó en ella esta etapa de alejamiento y soledad. Un año entero encerrada en una habitación, lee que lee y escribe que te escribe. De aquellos días, rodeados de ternura y de generosidad, salieron muchísimas páginas, entre ellas las que componen mi largo poema El Arcángel, incluido inédito en mi obra poética. El horizonte se cerraba cada vez más y la salud se resentía, tanto en la amiga en cuya casa estaba yo, como la mía. Imposible salir de Madrid todavía. Las noches eran insoportables para el desánimo. Las mañanas aliviaban la tensión y se soportaba el día sin futuro previsible. Desde la habitación donde yo dormía se oía
Todas las noches el ruido de los fusilamientos en el cementerio o cerca, nunca lo supe bien, de los criminales republicanos o comunistas, o vaya a saber qué clase de hombres sufrieron muerte. Así pasó todo el año 1939-1940, por lo que a mí se refiere, con un verano caluroso, en piso que lo acusaba, con el tormento de las cartillas de racionamiento y del extraperlo, hambre para todos, pan agrio de apretada maíz, amenazas desde todas las bocas y la angustia del recuerdo de los míos. Sin el cariño que me rodeaba y las atenciones, yo no habría sobrevivido. En la primavera de 1940 fuimos a buscar casa en El Escorial, por prescripción facultativa, bendito el doctor Calandre Ibáñez. Al enfrentarme con el camino y luego monasterio, me eché a llorar. Eran dos emociones contradictorias: la repulsa levantina al mundo de piedra que parecía inhóspito y la admiración a un tiempo por él mismo. Después del verano, esta es una foto en El Escorial de Carmen Conde con su madre, doña Paz Avellán. Después del verano, tomamos casa en la Alameda, número 12, segundo piso. Allí empezó una etapa inolvidable para mí. Desde los balcones y mirador del piso se veía la fachada norte del monasterio con todo su esplendor. Antes de seguir, diré que allí escribí unas páginas a manera de ensayitos literarios que reuní en mi libro del Escorial, y muchos poemas destacados, entre ellos los dedicados al Escorial y que formaban parte de mi primera entrega de Pasión del Verbo y más tarde de Ansia de la Gracia. Jamás desde entonces he disfrutado de mayor serenidad y tiempo para escribir a todas horas. La seguridad adquirida allí consta en mi poema Jardín del Escorial, Ansia de la Gracia. Las horas se vivían plenamente. En los primeros años de posguerra y del exilio interior en El Escorial, tiene importancia decisiva para Carmen Conde como lugar de escape y también como refugio para su aislamiento personal y psicológico. Es interesante, a través de lo que escribe en las agendas conservadas en el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver de aquellos primeros años 40, los comentarios que escribe a casi diario en relación con su estancia en El Escorial y lo que ese retiro del mundo supone para ella. Así, en las dos agendas conservadas en 1942 se recogen textos como los siguientes. Enero 9, al Escorial en autobús de las 6, frío aterrador. Llegamos y todo está dispuesto por la diligente Vicenta, qué primor de casina, toda ella cálida como un nido. Es un descanso maravilloso. ¿Quién viviera este y otros muchos inviernos otra vez aquí? Enero 10, el Escorial. Es todo lo que puedo decir. Aire de hielo, nieve por todas partes, sol y ventisca, gloria del Escorial. Febrero 4. Por la tarde sacamos billetes para El Escorial, a donde vamos a pasarnos el día 6. Amanda y yo solas, creo. Febrero 5, a las 9:15, El Escorial. Sol en Madrid y brumas ligeramente lluviosas en El Escorial. Quietud y reposo, gozo de su breve recuperación. Hubo grandes vendavales como el año pasado. Aún no han vuelto las cigüeñas. Esta inapreciable mujer que es Vicenta y que nos sirve admirablemente desde el 25 de octubre de 1940 nos lo dispone todo. Amanda lee La vida es sencilla y yo sigo sintiendo esa obra teatral con el tema máximo de la muerte. Todas las gentes nos reciben y saludan con simpatía. Enero 6, El Escorial, noche y mañana. Marzo 6, El Escorial, noche y mañana de gran lluvia. Aquí sol y aire. Ha cambiado el ambiente del pueblo. Está más ahogado y triste. La gente se siente oprimida por las dificultades cada día mayores. A nosotras nos pone triste la gente que vive en el aire. Interesa por ello volver a El Arcángel. Recordemos, de 1939, inédito hasta la obra poética de 1967, y descubrir en su apertura la aparición de una criatura sobrenatural y celeste que comparece ante el sobrecogimiento de la escritora, criatura superior, más aún que un ángel, para mostrar
para mostrar el nombre de María y evocar su virginidad. Durante el día la escritora está desconcertada, sonámbula, desacertada, pero con el arcángel todo cambia, porque Dios necesita la voz del arcángel para venir al mundo. En su reposo, en su retiro, en su destierro, la autora necesita y espera el privilegio que ha cumplido en las noches en delirio, en espera que el arcángel, y el encuentro se resuelve en consuelo, pero también en fusión con la inmensa arquitectura de su imagen, como la arena que recibe la marejada de las plumas del arcángel. En la imaginística de este singular libro del arcángel surgen nuevas figuras, nuevos seres simbólicos interfieren entre la escritora que espera su fusión con el arcángel. Un caballo desde la nieve se aproxima a la puerta y la aurora se sobrecoge con su presencia porque es un mensajero de las ansiadas y futura posesión. Y con él la anhelada gracia que no se alcanza enseguida porque hay pasos que recorrer y todavía hay que sentir nuevas elevaciones. Solo el arcángel será la salvación ante la nieve elevada desde el suelo triste de la alta noche. Los galopes secos en la llanura nevada suenan transparentes de cabellos que acuden a la defensa de la enamorada. El ángel, el caballo, el ángel y el arcángel, todo, ventana, cielo, madrugada, toros alados y leones, la anunciación de un ángel sin alas, arcángeles nuncios, para evitar desolación. Oh, pequeñez de mis dolores de la tierra, de mis cuerdas de realidad, delirio, frenesí arcangélico, derramamiento de nuestra principal unión, plenitud de un descenso de mi cuerpo. Tiempo, sombras y muerte contextualizan los espacios del arcángel y el diálogo apasionado y vehemente con la enamorada. Tengo amor por él. El sueño, la vela y la pasión por el arcángel soñado y sentido como próximo y cercano, con el caballo blanco y en el mar que cabe en la caliente urna sostenida del ensueño. La visión de su personal intensidad condolida cierra la visión arcangélica en la última estancia, titulada Por el Verbo, visión retrospectiva de una mujer destrozada por su propia inquietud y su inmensa soledad, ansiosa de la protección sobrenatural del arcángel. Feroz soberbia rival del Dios a quien amo, luchando por atraer mi pasión y locura, cuanto ya no podía arder mío. La soledad se impone y obliga a caminar desde la noche del ensueño al amanecer inesperado e ignótoro, sin camino, frente al viento de abril, sin otro bien que el propio pensamiento, rival de la tierra en el amanecer, ríe el arcángel y una mano invisible pone fuego en la antorcha del sol. No queda de mi angustia ni una aguja de frío, el sol vacía mis venas y sin sangre mía las hierbecillas microscópicas, las crías inocentes de las aves y todo lo que es arena donde los transeúntes del alba ponen su despertar. Mío, de 1941, presidido por el epígrafe de El Escorial, permaneció inédito hasta el año 46, cuando formó parte de un opúsculo, el que antes hemos fotografiado, titulado Mi libro del Escorial Meditaciones, editado por el Colegio Santa Cruz de Valladolid. El sucinto título de Mío no es nuevo en Carmen Conde, porque como hemos advertido se sugiere en el Arcángel, cuando hemos leído luchando por atraer cuanto ya no podía arder mío. Mío es libro de soledad, de intimidad. Mío es libro de soledad, de intimidad y de aislamiento en los primeros meses de la dolorida posguerra, retirada del mundo en el Escorial. Revela la expresión de un alma tremendamente angustiada y la vehemencia e intensidad emocional se va acentuando en los sucintos 25 poemas que componen el libro. Unísona unidad compacta, bajo retumbante que las montañas sostienen, trazado indeleble en la abierta llanura, la luz que te señala en las noches de fuego, revela
revela tu arquitectura a la Toledo del alfanje líquido. ¿Quién, si no tiene un alma oceánica, puede resistirte al frente a frente, desnudos los dos de ternuras, en híspidos inviernos como los tuyos? He puesto mis manos sobre tu roca, amartillada, domada, hecha carmen de ardores, y nos hemos trasvasado el calor que nada ni nadie apaga. Desde el inicio, el Escorial es luz y fuego, carmen de ardores, lumbres y vértigo que abrasa. La piedra es roca amartillada que se torna en permanencia de la tierra, en eternidad, porque en el Escorial la liturgia de la piedra niega la fugacidad. El paisaje se convierte en conjuro de roble, y los robles crean el espacio propio que en el cuarto poema se consagra como mío, tal como se venía adelantando en el libro precedente. Esto es mío, se proclama al iniciar el poema, contando con el tiempo, con el espacio, con el tiempo, con el espacio, con la profundidad. Es mío lo que elijo, aparto de la multitud un ser y ya no se me ve el corazón. Sumiso y dulce me da el suyo porque siente sin entender el misterio que cumple Dios al venir conmigo. Comparece en las estancias siguientes el mundo del sueño. Dormir, soñar, ensueño y desvelo. Haceros soñar lo que nunca, si no es por mí, convertiríais en realidad mágica. Y con el sueño y el ensueño la permanente pasión por el mar, la plenitud del mar, por donde yo entré en la poesía, y además la pasión de permanecer, no quiero irme, y la lucha constante entre el destino y la voluntad. La pasión por la vida en el destierro y la voluntad que supera el confinamiento desarrolla en la exiliada, en el Escorial, una decidida pasión por la fuerza del entorno y la presión implacable del paisaje, de las cimas, del monasterio y de su lección de trágica y funeral historia. Una declaración de amor que también alude a la procedencia, al lugar de la historia y de la vida en la que la autora en ese momento vive, con toda su lección de dramatismo social y trágico, patetismo personal. El Escorial es entonces pasión y refugio, y la unión se fortalece en ese mío, tantas veces reiterado, al final convertido en contemplación y milagro. Te quiero porque tiembla mi cintura entre tus brazos, me gusta tu olor áspero, tu viento salvaje, tu carne estremecida de inesperadas corrientes, la serenidad exterior de tu traza y el arrebatado apasionamiento que escondes. He sido tuya como solo se es del que nos da hijo. Me has ordenado las prisas, corregido los impulsos. Tu solemnidad me hizo soñar, siendo señora de mí misma. Nada me importan tus transeúntes, ni siquiera tus muertos, entroncados con la historia. Para pertenecerte, así había de venir desde el fragor de los otros y del mío, enterarme de la formidable virilidad de tu hechura. Como la semilla calma la fecunda avidez, así tus columnas, tus pórticos, tus torres, tus piedras calientes realizaron su milagro, contenerme. Ante la partida se divisa el futuro y la autora se inquieta ante sus respuestas. La memoria de sí misma a los espacios habitados y la convivencia existida. Se acaba el tiempo hoy y aviene el mañana. Mas aquí he estado, he sido yo, y todo esto ha sido mío, y lo que es mío plenamente me llena de sí y se aumenta conmigo. Cielo, tierra, viento, arquitectura, columnas, pórticos, torres, piedras calientes, frescura y amparo de la desnudez, suntuosidad de la piedra, rito ascético,
porque el poemario se cierra con la evidencia de la fusión íntima entre la enamorada y el paisaje, con arquitectura, con historia, con primitiva hermosura original. Enzaizada en la tierra, la autora encuentra su salvación del plomo de mi siglo, transida de la esencia del Escorial. Te hallarán en mi vida más que tú mismo. Y al final, el mar mío Mediterráneo, tan lejos del Escorial, para cerrar con la última y definitiva pasión de la esencia, del paisaje y del entorno. Ya soy la tierra también. Podréis arrancar desde mí si me hundís vuestras raíces. Mis manos os sostendrán para que describáis la órbita, siendo siempre míos. En este punto hay que hacer referencia a un poema excepcional que Carmen escribe en estos mismos meses desde el destierro interior. Es el libro Honda Memoria de mí, que es un extenso poema que fue publicado por primera vez en 1946 en una preciosa edición de lujo, ilustrada con dibujos de Pedro de Valencia. Honda Memoria de mí fue el primer libro de poemas que Carmen Conde escribió tras la Guerra de España, cuando se hallaba refugiada en Madrid. Al terminar la contienda, tanto Carmen como su amiga Amanda parten de Valencia y se trasladan a Madrid y se refugian en casa de Amanda y de Cayetano Alcázar Molina, el catedrático de Historia de España y director general de universidades. Honda Memoria de mí, su primer producto de la reincorporación a su obra poética. Constituye una valiosa representación de la escritura de Carmen en esos primeros años de posguerra. Vehemente y agresiva, firme en su voluntad, se recrea la escritora en la vitalidad de las imágenes y las representaciones de la naturaleza, siempre viva. En 1944-1945 se inicia la nueva poesía de Carmen Conde, ya en verso, que habría de culminar en Ansia de la Gracia, tras el adelanto de Honda Memoria de mí, el largo poema. Se trata de un conjunto de poemas de una gran complejidad, porque aunan sentimientos vehementes de existencia y examen escrutador de la realidad circundante, que forma parte de la vida de la escritora, cuya identificación y búsqueda de sí misma constituye uno de los alicientes del lirismo y la autenticidad de estos poemas, que rompen con lo establecido en los medios editoriales de la época, sobre todo cuando el conjunto se conoce a través de la edición de Donais, que dirigía Juan Guerrero Ruiz. En Ansia de la Gracia, Carmen Conde muestra uno de sus más sinceros mundos poéticos, comenzado por un intenso espacio dedicado al amor y presidido por la autenticidad de una pasión y la verdad de una ansiedad constante y mantenida. La directa referencia a los momentos del amor descubre la intensa sexualidad que los define, al tiempo que recupera la gran fuerza de la naturaleza circundante. La entrega, la posesión, el encuentro, la ausencia, el hallazgo, con escenas mismas de una pasión. Los episodios recogidos en el apartado siguiente titulado Destino. Junto a sentimientos eternos como la soledad o el presentimiento, motivos concretos y entrañables como la evocación de la madre o la reflexión ante un cementerio romántico, complican un mundo poético que ante todo lo que busca es expresar la ansiedad. Siguiendo el orden de los poemas que estableció Carmen Conde al establecer su obra poética en 1962, hallamos los signos del destierro interior, que informan toda su poesía lírica en los años inmediatos. Los poemas que tienen como escenario el Escorial rezuman desolación y desamparo, y solo la piedra acompaña a la escritora en su destierro, aunque resurge la figura del arcángel, como lo hemos visto. Y lo mismo ocurre en la serie Destino, integrada en Ansia de la Gracia. El clamor en Castilla es el que marca el clima de desolación ante la figura mítica otra vez del arcángel. Arcángel, vuela piedras del cimborrio y jardín de los estanques.
Es el mundo de la piedra el que envuelve a la escritora con su lección de permanencia sobre el tiempo, sobre los huracanes, sobre las arenas. Ni siquiera el ardor de las campanas del Escorial aplaca la sensación de desamparo ante el seguro destino y eternidad cuando surge la simbólica, siempre representación del mar, para cerrar, manifestando, aun con mar, la soledad absoluta de la desterrada. Ven, mi mar, dame tus olas de acero, dame fuerzas que duerman a tu margen, que yo sola, sin espumas, sin arena, solo puedo abrir los brazos a un arcángel. Será, en el antes citado por ella misma, Jardín del Escorial, poema recordado en sus memorias, donde el silencio, la piedra, los siglos imponen su grandeza monástica frente al gran edificio, mientras cigüeñas, golondrinas y aun cuervos vuelan para poblar una soledad que es intrínseca ante tanta grandeza. Tierra dura, hostil, siempre seca para la desterrada, mientras el frío envuelve los bosques. Yo aquí pude sacar lo mejor de mi vida, aprendí a conocerme, a saber lo que quiero, y no puedo alejarme para nunca perder la seguridad de la tierra y el cielo. La introspección es exigente y dura, y el espejo envuelve a la desterrada, que manifiesta una imagen de sí misma, pobre y mísera, como se lee en Asalto, mientras que en Cansancio surgen las llagas, que viven de ser llagas. Porque vivo sombría de horizontes, árbol seco, árbol solo, luz sin lumbre, aguardando solo el final del mundo, solo el final. Son los sueños compañeros habituales, ya lo hemos dicho, del destierro. Inundan la existencia con sus mandatos y su voz marca un camino que conduce a situaciones de tormento en el cuerpo y en el alma. La soledad en la niebla acentúa desolaciones aunque las promesas no sirvan y surja el amor que gusta sin medida y luego el corazón pide llorando. Un poema como el titulado Espejo, evidentemente introspectivo, es un espejo, descubre intimidades que revelan lo que se podría esperar en este clima de tanta desolación. Aunque la voz poética nunca está sola, por lo menos eso es lo que se afirma. La realidad circundante avisa de soledad, sola consigo misma, porque oye su propia sangre, porque sueña con ella misma, porque surja la imagen del deseo, pero nunca está sola, porque ves ángeles que en nubes te denuncian, ves la lluvia que los hila, tú sola, tú la sola. ¡Qué soledad tan llena de gran sabiduría, la que me inclina a solas en el silencio sagrado! Dios late de mis ojos, recostando su verbo en esta voz tan áspera con que quiso transir el alma que lo vela como a un hijo de sangre. Y en Tránsito, otro de los poemas mejores, surge la luz, la soledad y el silencio. La luz, la soledad y el silencio. Pero también el mar, fondo de la evocación de la desterrada y su ansia de la gracia, una ansia de morir siendo viva, que se cierra, sin embargo, con la claridad de un horizonte sin medida. Luego de la luz era la luz. Después estaba el mar. Y con el mar una ansia de morir, siendo su vida. Mi alma sola, sueño liso respiraba, por sus ramas silenciosas de agua quieta. Otros seres que achicaban mi estatura ascendían en un vuelo transparente. Ya estos días que reciben mi presencia, iban lejos de mi tiempo. Un silencio de latidos resonaba. Arriba de mi aurora cantó un pájaro, y yo lo repetí con inefable claridad, sin horizonte,
ni medida. Son los sueños compañeros seguros del destierro. En la búsqueda de la propia identidad, Carmen Conde indaga los sueños y proclama: nombres quieren los sueños. Es en el poema titulado En el principio. Y es una confesión, en indagación de la propia identidad, en un momento crucial de existencia, en soledad. Y la escritora se pregunta: ¿por qué los sueños quieren tomar parte del mundo si cuando son presencias sin contorno alivian tanto el alma? La búsqueda del propio ser alumbra de sazón, y los nombres, qué tortura es llamar, no traen la luz, y los fantasmas seguirán siendo fantasmas. La soledad es completa, los demás ya no están, y la lírica queda sola. Una niebla delgada entre el mundo y mis ojos, un silencio de exactitud, un cielo sin arcos que sostengan la bóveda de la verdad con nombre fijo. Me voy quedando sola en este mundo, porque en el otro crecen mis amigos eternos. Es interesante recuperar en estas horas de destierro el compromiso de Carmen Conde con el mundo exterior, la situación geopolítica de un entorno ahora destruido por la guerra y la muerte. Una elegía alza la voz, titulado Elegía, alza la voz de la pérdida en estas horas de exilio interior. En esta voz de exilio interior, y el entorno europeo comparece con su reciente devastación de la nueva guerra. El poema es extenso y en él aparecen las ciudades derrumbadas, donde ya no arrullan las palomas en las cúpulas nutridas de hermosura y de historia. Avenidas, jardines y palacios han sido destruidos, pero lo ha sido también una juventud muerta en la batalla. Surge el sueño para acoger a los muertos, al dolor de los jardines y al dolor de los estanques, al hambre y a la muerte, los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué os derrumbáis, ciudades europeas? Hubieraos yo loado con qué dicha si mi voz arrullara, oh palomas en cúpulas doradas de prestigio. Teníais hermosura, historia luminosa, y me dejáis en mitad del yermo. ¡Ay! Lloro por vosotras, un robo inesperado. Parece ante mi amor que os citen los viajeros de vuestras avenidas, jardines y palacios. Toda la infancia en vilo, la juventud de lucha, por veros y sentiros, por cantaros a todas, trabajando de día, aprendiendo en la noche, alimentando apenas los años más voraces de la vida. Estos son aviones bombardeando en la guerra civil la ciudad de Valencia. Y las lágrimas de la desterrada brotan ante el robo inesperada, desde la propia clausura, desde el propio destierro en soledad. De lejos y de oídas tenía que enamorarme con un ardor inútil de Europa derrumbada. Yo vivo a solas en hoy Castilla, la rugiente de tantos huracanes como galopan. En su memoria se conserva, aquí la tenemos en Somo, en Cantabria, se conserva un texto escrito en el Escorial el 25 de enero de 1942, que es un texto muy conocido, por cierto. Te necesito amar. He aprendido a sustituirlo todo en mi cabeza menos a ti. Tú no dejas nunca de ser el mar mío. A veces estoy enferma de no ser tuya. Como se pierde juventud en tierra adentro, tu fuerza sostenedora mantiene joven y gracia en mi tiempo. Mi mar, mar mío, mar Mediterráneo mío. Este viento copudo de Castilla se parece a tu oleaje, sin tu olor, como una mano de la oscuridad, la mano amada en plena luz. A veces estoy enferma de no ser tuya. El amor exterior gasta menos el cuerpo que el amor
sollevado con ahínco. Cómo se pierde la juventud en tierra adentro. El mar, el alma gana tal pesantez que toda la carne es alma que pesa. Tu fuerza sostenedora se mantiene joven y grácil más tiempo. Mi mar, mar mío, mar Mediterráneo mío. Este viento copudo de Castilla se parece a tu oleaje, sin tu olor, como una mano en la oscuridad, a la mano amada en plena luz. Y es que una de las privaciones y carencias más inmensas que sufre la desterrada es la lejanía del mar, su ausencia, la pérdida de su intensidad, como forma de sentir la propia vida vinculada a los espacios inmensos que ha formado parte de su vida anterior junto al mar, porque el mar para ella es vida, porque forma parte de su propia identidad y con ella ha permanecido siempre vida y también reflexión, siguiendo la tradición bíblica, imagen de la muerte, como explicó muy claramente en una conocidísima entrevista que ha citado muchas veces María Victoria Martín con Rosario Iriart, en frase que ya se ha hecho mítica: yo vengo del mar, aún más, me gustaría morir en el mar. En el poema Irrefrenable, la exiliada añora en el accidentado paisaje, añora su mar, el mar de Cabo Palos, evidentemente. Esto es Cabo de Palos, ¿eh? Algunos días, por mi corazón, la tierra pasa igual que el mar. Desembarcan oleadas de memorias que no sé si son mías, que no sé si las sueño. En estos días, por mi corazón en vilo, el mar lo empuja todo, su tierra aquí en lo alto, más aquello que es el mar huele a semilla, a hombre que me hizo y me tiene. Evidentemente, Ansia de la Gracia es un libro de búsqueda y de indagación en tiempos difíciles. Las cicatrices de las recientes lecciones vitales han dejado su marca y ha concienciado las reflexiones de una poesía muy claramente de ansiedades. Un poema, como el titulado Conciencia, manifiesta la necesidad de entender lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo y delata la inquietud ante los metafóricos mensajes que hay que descifrar desde la conciencia, pero también desde la protesta, desde el clamor que surge de los obligados silencios, para que los cobardes tengan muy claro que la voz de la escritora se alza por ellos, precisamente la vehemente protesta eterna contra los maltratadores de los más débiles, de los que han sufrido la opresión y los males de la guerra, aunque se resignen en su mísera carne, y justamente por eso, porque se abaten ante la adversidad. El clamor surge entonces desde los silencios y contiene un mensaje que revela el entendimiento y la comprensión de todos, desde la especial capacidad de la voz de Carmen para comprenderlos, para explicarlos, para descifrarlos. Labor para la que nuestra autora se considera la predestinada. A ella no cesan de llegarle los clamores ante el silencio de las aguas y de las cimas y de aquellos que no cogen al pecho protector de la predestinada. Entender los mensajes, estar parada en el campo y que lleguen las voces de todos los pechos mudos, a retumbarme el pecho, volviéndolo sonoro, que los cobardes sepan que por ellos levanto una protesta eterna contra quienes maltratan esa mísera carne de los que se resignan, que los amantes oigan su clamor en mi boca y que las flores crezcan en las gozosas márgenes de mis silencios llenos de música con lluvia, que una madre se duela del dolor de su entraña dentro de las mías y que un hombre levante la cabeza orgullosa de su creación más noble dentro de mi cabeza. Una voz escuchando todas las del universo, un mensaje entendiéndolos todos. Sí, esto es mi destino. ¿Por qué no cesan de llegarme clamores y se callan las aguas y se duermen las cimas
y los que siempre buscan se apartan de mi pecho. Interrogaciones que contienen ansiedades, es que estamos en ansia de la gracia, ansiedades de la desterrada. En un poema titulado Conocimiento, la autoidentificación está consumada por la desolación, por el delirio, por la tierra que aguarda, y las interrogaciones continúan. ¿Qué pozo hay al pie de mi existencia humana? ¿Qué mano desaloja mi cántaro de júbilo? Oh sed de aquella voz que me rebasa. Y un poema esencialmente singular es Girando la mirada en torno, quizá la elegía más intensa de todas las que contiene Ansia de la Gracia, porque en ese universo de búsqueda de razones y de explicaciones sobre lo sucedido, sin duda en la guerra, la palabra poética de Carmen indaga la naturaleza y en el mundo para hallar la consolación de lo razonado ante el destino. En el mundo para hallar la consolación de lo razonado ante la desdicha. La mirada de la escritora en su alrededor de una angustiosa búsqueda de la justificación de lo sucedido que no encuentra ni en las aguas de los ríos, ni en todos los océanos. Tan solo hay abismos sin descanso, tumbas de asesinados, oscuros precipicios, y surgen el silencio y la muerte, y las sombras, y las márgenes floridas que quedan sin aurora. Todo en su entorno están, y esa es la clave de todo el libro, ausentes de la gracia. Al final, la desolación ante la ausencia de todo, con la figura siempre de la mítica madre adolorida y convertida en campanas negras que tañen a muertos sin entierro. Se trata de un poema central de Ansia de la Gracia en el mundo del poemario, que pone de relieve el clima de angustia y desazón que inspira gran parte del libro, en busca siempre de una verdad, de una vida, de la gracia anhelada. Nos iremos llevando las voces con nosotros para ensalzar al mundo que ya no nos sirvieron. Algunos las cogimos de antorchas, señalamos oscuros precipicios, tumbas de asesinados, flores y hasta el temblor de la fresca lluvia. Han llegado los días que obligan al silencio. Los muertos nos lo piden a tiempo que despeñan su voz que ulula sombras. Se quedan sin aurora las márgenes floridas, sin dulce ensalzamiento las aguas de los ríos, adolescentes hombres, las vírgenes, las aves, transcurren sin sonrisas, ausentes de la gracia que separaba antes para loar sus vidas. Todos los océanos engullen velozmente los mundos que los hombres engullen desde el cielo, abismos sin descanso, consumen a oleadas criaturas y criaturas tumultuosas, vivas, que el hierro se incorporan, haciéndola su presa. No queda ya quien cante, quien sueñe, quien medite. En todos los umbrales cuajaron despedidas. Las madres están huecas como campanas negras que tañen siempre a muertos sin entierro. No nos vamos a detener en este libro que nació para contener un destierro. No nos vamos a detener más en este libro que nació para contener un destierro, porque son muchas las representaciones que van mostrando nuevos matices de la búsqueda anhelante de la escritora, sobre todo de la investigación incesante, de la explicación de todo. Quizá un poema como identificación, finalmente, si está autoidentificándose en todos los poemas, finalmente hay uno que se llama Identificación, ya al final, de Ansia de la Gracia, configurado como una declaración última de amor, pero con dolor representa bien el camino de esperanza, en ese camino trazado a lo largo del libro para conseguir la verdad y la gracia. Pero se advierte de que el poema contiene también negativos
y la identificación perseguida se devuelve entre el llanto, la enajenación y la muerte, aunque vuelve a surgir en la Carmen Conde más intensa la presencia del cuerpo y la fusión que al final se concluye en este proceso de consolación en forma de identificación. Mis ojos no te buscan sobre la tierra inmensa, eres tú mis ojos dilatándose, mis ojos te contienen. Si lloras tú por ellos, soy yo que me libero de mí para que llores. Cuando tú soy yo conmigo, amor, que me enajena, qué mío tu vivir y qué mía tu muerte, viéndote de mí, muriéndote conmigo, la trama del latir en cuerpo, que no es tuyo, ni mío solamente, un cuerpo de dos seres que funden la unidad de dos que ya son uno. La poesía de Carmen Conde en estos años inmediatos a la guerra de España registró ansiedades vitales y sensaciones que surgían desde su voluntario destierro interior y desde su confinamiento necesario por razones políticas bien conocidas. La exiliada perseguida y buscada trasladó a su palabra poética ansiedades que fructificaron en una etapa de poesía muy concreta y desde luego propia y personal, porque junto a los sentimientos de desolación y abandono, Carmen no dejó de ser nunca la defensora de los más débiles, y en su memoria quedaron aquellos que más sufrieron los desastres de la guerra. Todo confluye en esos meses y en estos años de reflexión que se va traduciendo conforme avanza el tiempo en la búsqueda de una intensidad, en la indagación de un sentido para su vida, acorde con su voluntad creadora, su anhelo de explicación de su propio destino, en una justificación de su papel como vehemente defensora de los débiles retenidos en el recuerdo, de las penalidades pasadas y presentes. Pero siempre, siempre, en su poesía hay un futuro y hay una esperanza en el amor y en la convivencia. Y todo ello se ha podido testimoniar en unos poemas que forjan una etapa muy concreta y singular de su excelente y dilatada trayectoria literaria, que todavía en las décadas siguientes dará mucho que leer y que hablar, y la personalidad de Carmen Conde volverá a surgir con su autenticidad y con su apasionada fuerza de escritora original en nuevas metas y proyectos. Muchas gracias.